Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo estuvo el fin de semana? Esperemos que bien. Estamos asumiendo una nueva semana informativa, una nueva jornada que ya está en desarrollo, la del día lunes 29 de julio. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, no hubo buenas noticias este fin de semana. La verdad que hubo dos que se registraron y que jerarquizamos de manera significativa, como fue el fallecimiento, la muerte brusca de dos personas importantes dentro de la sociedad venezolana y por supuesto con trascendencia, cada una de ellas en su especialidad. A los 95 años falleció este fin de semana, el día sábado en París, Carlos Cruz Diez, maestro del cinetismo, una persona extraordinaria, una persona llena de energía, de fuerza y de un gran espíritu, muy sencillo, sin jerarquías, sin aspavientos y siempre compartiendo. Se marchó repentinamente, 95 años tenía, muerte natural, y dejó pues un legado realmente extraordinario, no solamente en Venezuela, no solamente en Francia, donde vivía desde los años 60, sino en el mundo. El reconocimiento de su trabajo, de su obra, de su creatividad es impresionante, ¿no? Muchas partes del mundo llevan el sello de Carlos Cruz Diez. Nosotros, por supuesto, que lamentamos profundamente, fuimos impactados como personas que le admiramos, le conocimos también, conversamos por razones profesionales, muy brevemente en las pocas ocasiones, pero notamos y percibimos desde ese momento su forma tan sencilla de abordar las cosas, su simpatía y su forma amplia, ¿no?, de compartir con los seres humanos. Así que lamentamos muchísimo la muerte del maestro Carlos Cruz Diez. El mundo del arte, por supuesto, que está lamentando su fallecimiento, y la expresión nacional e internacional la hemos visto a través de medios de comunicación y de redes sociales. Otra muy mala noticia es del espacio en que nos movemos, el espacio del mundo de la televisión y la radio. Fue la muerte también repentina de Carmen Victoria Pérez. Extraordinaria, la querida flaca, ¿no? Una muy buena persona también. Le conocimos, compartimos con ella en diversas ocasiones, también en trabajo, en época en que estuvimos en el canal de televisión Venevisión, y la verdad que nos impactó muchísimo y sentimos pues que Carmen Victoria ha partido, una dama definitivamente extraordinaria en su trabajo, ejemplar, además con un porte, una elegancia y una manera de decir las cosas. Pues lamentablemente se venía registrando algunos problemas de salud y en forma repentina pues también murió, en fin, al parecer un infarto del miocardio. Pero producto de algunos antecedentes de salud y algunas dificultades respiratorias que tenía Carmen Victoria. También lamentamos muchísimo esto y, por supuesto, tanto como en el caso de Cruz Diez como en el caso de Carmen Victoria Pérez, vaya nuestra palabra de solidaridad, de aprecio, por supuesto, y desde luego de pesar, obviamente, por el fallecimiento de ambas personas. Con esto queríamos darle apertura a esta primera emisión del Noticiero de Televen, pero hay otros temas de agenda que vamos a ir pues desglosando para todos ustedes. Bueno, por ejemplo, este fin de semana hubo declaraciones controversiales. Una, en principio, que dio el jefe del Comando Sur, reconociendo que ciertamente junto con otras oficinas de inteligencia de otros países de América Latina, tienen algún tipo de cruce de informaciones sobre la situación venezolana, reconociendo además que sí hay vuelos en vigilancia y cercanía pues en el Caribe, sin entrar en detalles y negando que se hubiese en algún momento pues registrado una violación del espacio aéreo venezolano. Pero hubo un reconocimiento tácito de que eso ocurría y que esa información que se tenía se intercambiaba con las agencias de inteligencia de Colombia y de Brasil. A esto reaccionó el gobierno, el propio ministro de la Defensa, hablando ayer domingo
de otro acto de provocación más. El propósito de estas movilizaciones es provocar y generar tensiones. De alguna forma se interpreta esto de sus palabras y rechazando, por supuesto, esta circunstancia, ¿no? Lo mismo han hecho en forma reiterada algunos otros voceros del gobierno y el propio Nicolás Maduro ha hecho este fin de semana algunas intervenciones en un foro donde reunió pues a simpatizantes y partidarios del gobierno y allí habló de la agresión imperialista y señaló pues que estaban preparados para cualquier contingencia, igual que algunos otros voceros del gobierno manejaban pues dentro de esa línea su exposición pública sobre temas que tienen que ver con la áspera relación que bueno, registran Venezuela y los Estados Unidos y también otros países del área. Por cierto que el tema de la agenda Venezuela, por decirlo así, o el tema de la agenda entre una reunión del presidente de Colombia, Iván Duque, y que está visitando China, está Venezuela, ¿no? Es inevitable que la situación venezolana se esté abordando allí, como se sigue abordando en cada momento y en cada espacio y en cada circunstancia que así lo amerite, ¿no? Eso lo reseñan las agencias internacionales de noticias, la visita de Duque y la reunión por razones de la relación bilateral, obviamente, pero que no escapa el tema de Venezuela a esa conversación con las autoridades chinas. Por cierto, hablando de la crisis nacional, hay un silencio sepulcral sobre el tema de las conversaciones en Barbados. No se sabe nada, no se tienen mayores elementos hasta ahora. Bueno, la prudencia, el sigilo y la discreción ha sido la exigencia del gobierno mediador, como es el gobierno de Noruega, pero no hay mayores elementos alrededor de estas conversaciones de Barbados. A lo mejor nos toman de sorpresa y bueno, nos encontramos con que o hay coincidencias o hay deslindes, en definitiva, porque ahí no hay otro camino. O acercarse y converger en puntos que pudieran ayudar a sacar a la Venezuela de la crisis política, económica y social, o la ruptura definitiva, y bueno, ya se verá cuál es el camino y cómo pudieran profundizarse, en este caso, las contradicciones. No es sencillo, se ha dicho en forma repetida, nada fácil encontrar esos puntos de cercanía y mucho menos puntos de consenso, porque todo apuntaría hacia la realización de una nueva cita electoral el año próximo, 2020. Y se habla de una cita, pues, presidencial o general. Sobre esto no hay nada, pero para que lo tengamos en cuenta que esas conversaciones siguen aún. Por cierto, hay otro tema también que destaca en la agenda, como fue una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, rechazando y condenando la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la reinserción de Venezuela en el llamado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que no es un proceso fácil, es un proceso que llevará su tiempo y que en última instancia tendrá que aprobar pues la Organización de Estados Americanos. Digo la reinserción. Venezuela fue por muchos años miembro del llamado TIAR, ¿no? Pero Venezuela lo está viendo como una amenaza y sobre ello pues ha fijado puntos de vista la Cancillería venezolana, el Ministerio de la Defensa, la propia Presidencia de la República, en ese sentido, se ha referido al tema, ¿no? Algunos estiman que se trata del preámbulo o la antesala para una posible o factible intervención extranjera. Pero bueno, esto queda por lo pronto en el campo de las especulaciones. Lo importante es, y como corolario a estos temas, es que Venezuela sigue estando en el vértice de la pirámide en la controversia internacional. Bueno, mucho más local tenemos nuestro día a día, nuestra cotidianidad con el tema de los precios, del costo de la vida, del costo de la canasta alimentaria y de la canasta básica. El día viernes se conocieron algunas nuevas cifras del Sendas. No se detiene la inflación, el mercado cambiario sigue evolucionando en forma ascendente, es decir, digo, en la paridad dólar-bolívar sigue subiendo esa paridad en el mercado paralelo, también en el mercado oficial se aprecia esto. Bueno, y eso tiene reflejo y tiene impacto en lo que son los precios y en el costo de la vida, ¿no? Así que bueno, es un tema allí que está presente y del que constantemente se está conversando. Si nos vamos a realizar un breve paseo por temas internacionales, bueno, hay un anuncio que hizo el presidente del Perú solicitando al Congreso recortar el mandato y realizar elecciones por adelantado en julio del año 2020.
hay que esperar la respuesta en ese sentido. También Donald Trump en los Estados Unidos sigue con su tema del muro y está cada día obteniendo más espacios para lograr no solamente el apoyo, sino el financiamiento, que es en ese sentido fundamental. Se habla de tomar fondos del Pentágono para realizar ese muro que separaría o establecería restricciones para la entrada de migrantes desde territorio mexicano, ¿no? Entonces, es un tema también importante que destaca en la agenda. La situación en España, igualmente, empieza ahora, luego de que el jueves se negara la investidura de Pedro Sánchez, todo un proceso de conversaciones. Al parecer ya no habrá posibilidad de encontrar algún punto de cercanía con el partido de la izquierda radical Unidas Podemos, sino tal vez buscar algún tipo de negociación que le diera la investidura a Sánchez con la abstención del Partido Popular, que es un adversario político. Ciudadanos se niega incluso a la abstención y votaría en contra cuando hasta el 23 de septiembre exista el espacio para ver si se logra algún acuerdo. Vámonos a los deportes. Bueno, comenzaron los Juegos Panamericanos. Los venezolanos comenzaron, por ejemplo, en pesas, a ganar medallas. Felicitaciones para ellos. Aparte de todo esto, bueno, también está la actividad de los venezolanos en las grandes ligas, destacándose en forma apreciable y significativa. Y bueno, son en apretada síntesis una serie de temas que en breve tendrán todos ustedes en desarrollo en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos ahora nosotros a transcurrir, vamos nosotros a transitar sobre nuestros propios titulares, sobre la portada que tenemos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos con uno de los temas que mencionaba. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, aseveró que el gobierno de los Estados Unidos realiza maniobras de provocación. Esto a propósito del vuelo de aviones en las cercanías de lo que llaman espacio aéreo venezolano. Seguimos. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, indicó que su país realiza vuelos, o admitió que su país realiza vuelos de vigilancia para evaluar la situación de Venezuela. Continuamos. Venezolanos rechazan declaraciones de Cristina Kirchner, quien comparó la situación alimentaria de su país con la que vive Venezuela. Hubo pronunciamientos incluso en Buenos Aires en ese sentido. Vamos a otro tema internacional, ya lo mencionaba. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, propuso al Congreso recortar un año de su mandato y convocaría, si el Congreso lo aprueba, elecciones en julio de 2020. Hoy en el espacio de la entrevista estaremos conversando con el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, el doctor Uníades Urbina. Eso es en el espacio de la entrevista, ¿no? Bueno, y al final, desde luego, en lo que es el segmento de arte y espectáculos, haremos referencia pues a propósito de lo que ya decíamos en la apertura, el fallecimiento de Carmen Victoria Pérez y también pues del maestro del cinetismo Carlos Cruz Diez. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral. Primera emisión, presentemos de inmediato titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Hoy es lunes, siempre presentamos un resumen de las notas de mayor relieve de lo que ha sido la semana precedente. Notas internacionales, informaciones que van sumándose a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Con ustedes, Ricardo y Kevin. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos televidentes. Un gusto poder volver a estar con todos ustedes desde bien tempranito. Bueno, yo dándole la bienvenida a Ricardo nuevamente al equipo. Bueno, una reinserción. Sí. Después de algunos días. Sí, un tiempito allí de descanso. Buenos días, amigos. Y bueno, saludos también a todos nuestros compañeros acá en el estudio, por supuesto a Carlos, a Kevin. Llega uno y se van otros. Gaudí está ahora de vacaciones, está descansando, sí. Un merecido descanso y bueno, poco a poco nos vamos acoplando a las actividades diarias acá. A una visita al territorio guajiro. Probablemente esté allá en mi península Guajira 1900, algo bueno, debe estar visitando en este momento la ciudad de Maracaibo. Ojalá que sí, y pueda estar allá con su familia, porque su familia es de allá, ella vive acá en Caracas, pero sus padres están en el estado Zulia, un estado que, bueno, sabemos que está bastante golpeado por la situación en que se vive en este momento de suministro de energía eléctrica y también, evidentemente, pues lo que ocasiona estas fallas de energía eléctrica en lo que es el suministro de agua también y otras necesidades que tiene esa región. Sí, no, incluso seguimos recibiendo denuncias toda esta semana pasada. Hoy también hemos recibido denuncias de la falla en el servicio
de energía eléctrica en el estado Zulia, bueno, y en distintas entidades del país, ¿no? Es una situación que se repite en varios estados del país. Y esta semana, bueno, ya lo comentaba Carlos, iniciamos con dos pérdidas que, bueno, nos pegan a nosotros los venezolanos, sí. Estaba leyendo acá que en materia deportiva que tiene que ver con el maestro Carlos Cruz Diez, ayer domingo los Marlins de Miami le rindieron un homenaje a este venezolano, como todos saben. En una de las caminerías de este parque, del estadio de los Marlins de Miami, está la obra de Carlos Cruz Diez, este maestro del cinetismo. Y bueno, ayer antes de iniciar el juego, le rindieron un minuto de silencio y le rindieron un homenaje, ¿no?, a este maestro venezolano que, bueno, falleció a los 95 años, como bien lo comentaba Carlos. Activo por lo demás. Sí. Sí, señor. Bueno, compartir con ustedes lo que es el trabajo de nuestros caricaturistas, otras artistas que hacen obras de arte y en este momento hacen reseña de lo que fue el fallecimiento de Cruz Diez. En este caso, fíjense, el que hace Edo y hace esta composición bien particular. Allí tienen ustedes a Arturo Michelena con su Miranda en la carraca bajo el brazo, Armando Reverón y su singular sombrero. También tienen a Jesús Soto y la esfera de Soto que nosotros podemos ver en la autopista, y bueno, caminando también va Carlos Cruz Diez. Esto me recuerda mucho a la imagen de los Beatles, ¿no? Sí, sí, los famosos cruzando la cuatro, calle, y en sí. este caso los cuatro artistas plásticos más representativos de nuestro país. Y compartir también, por supuesto, la caricatura que hiciera en homenaje a Carmen Victoria Pérez. Dijo: hubo una vez una televisión que no era a color, era dorada. Buen viaje, flaca. También para recordar a esta importante animadora venezolana que, bueno, por muchos años fue la imagen del concurso Miss Venezuela y de otros concursos y premios que se realizaban en nuestro país. El premio Ronda, que en todo caso se hacía en RCTV, y el Miss Venezuela que se hacía en Venevisión. Sí, Una voz inconfundible, ¿no? La de Carmen Victoria hermosa, Pérez. Sin duda. Muchas Maravillosa. cosas hizo Carmen Victoria, imagínate, se inició con Renio Tolina, y ahí comenzó su En trabajo. el staff de bailarina, si no me equivoco, ¿no? Sí. Así es, y transcurrió luego su trabajo, trabajó con Guillermito González, tuvo varios programas en radio en los últimos años, bueno, y por supuesto su representación emblemática como era el Miss Venezuela, Sí, junto con Gilberto Correa. Bueno, quedan sus obras y ahí están para que todas las generaciones futuras puedan disfrutar de lo que fue el talento de Carmen Victoria Pérez y evidentemente de las obras artísticas de Cruz Diez. Nos toca hacer entonces, Kevin y Carlos, revisión de la prensa nacional. De inmediato. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Universal. Su titular principal reseña declaraciones del presidente de la República. Dice lo siguiente: Maduro expresa deseo de reeditar en milicias el Ejército Libertador. El jefe de Estado reiteró su disposición de elevar a 4 millones el número de efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana. También acá señala este periódico que esto se produjo en acto de graduación en Fuerte Tiuna de 740 nuevos integrantes del componente miliciano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí Nicolás Maduro fijó 3 tareas para este conglomerado al que considera clave para la defensa de la soberanía nacional. También se reseña en la portada temas económicos. Expertos consideran que la reconversión del año pasado fracasó. Afirman que la hiperinflación está fuera de control desde el año 2017. A las vísperas de cumplirse un año, el próximo 20 de agosto, la segunda reconversión monetaria que le quitó 5 ceros al bolívar, los expertos consideran que el gobierno no ha podido resolver los problemas inflacionarios de orden fiscal, de carácter monetarios y de índole cambiario en el país, que atraviesa nuestra nación desde hace al menos 2 años. Bueno, incluso algunas piezas del cono monetario ya no son aceptadas en algunos comercios y por algunos transportistas, cosa que es ilegal, ¿no? Porque está de curso nacional. Revisamos otros temas que están en esta portada. Padrino López: Estados Unidos mantiene provocaciones contra Venezuela. Esto lo dice el ministro de la Defensa ayer domingo, y señaló que contra nuevos señalamientos de Estados Unidos sobre su disposición de mantener su vigilancia aérea donde lo considere necesario, incluyendo a Venezuela, bueno, manifestó su rechazo con relación a esto. Gráfica principal: Carlos Cruz Diez falleció a los 95 años, el maestro del cinetismo. La universalidad de su arte queda plasmada en las calles de muchas ciudades del mundo, donde sus pasarelas cromáticas, sus esculturas e intervenciones quedarán como parte de un legado
donde el color trasciende los soportes y flota libremente en el tiempo y en el espacio. Bolsa de Valores cotizó más de 2.000 millones durante la semana. Otro de los temas de la portada del diario El Universal. Bueno, pasemos ahora al diario Últimas Noticias. Veamos qué nos trae en su portada de este lunes 29 de julio. Titular principal, Nicolás Maduro, 2 puntos. Vendrá una contraofensiva de los pueblos. El presidente expresó que los partidos del Foro de Sao Paulo buscarán por la vía democrática el poder para la liberación de nuestros pueblos. En la gráfica principal, homenaje a Chávez en el Parque Ezequiel Zamora. Representantes de las agrupaciones políticas que asistieron al Foro de Sao Paulo homenajearon al presidente Hugo Chávez en su día. En la parte izquierda de esta primera plana, Venezuela alcanzó sus primeras doradas. Los pesistas Génesis Rodríguez y Julio Mayora conquistaron las primeras preseas de oro para Venezuela en los Juegos Panamericanos. Más abajo, gobierno llevará a la ONU violación del espacio aéreo. El canciller de la República, Jorge Arriaza, dijo que la administración de Donald Trump confiesa con descaro que viola el espacio de control aéreo de Venezuela. También adiós a Carlos Cruz 10, ya información que le comentábamos al inicio de esta emisión. Veamos ahora la contraportada, información como es costumbre en materia de sucesos. Paramilitares matan a 6 en Barinas. La corriente revolucionaria Bolívar y Zamora denunció el asesinato de 6 de sus integrantes, señalamiento que también es respaldado por las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez. En la gráfica de esta contraportada, Altuve alcanzó los 1.500 hits. El venezolano es el latinoamericano que llega más rápido a la importante cifra. Bueno, nos toca hacer revisión ahora de la portada del diario 2001. Atención con este titular y con el contenido del mismo. Dice, uniformados no pueden quitarte tus divisas. El día de hoy va a circular gratis con esta edición del diario 2001 una guía útil para saber qué hacer en caso de que algunos funcionarios, algunas autoridades quieran decomisar las divisas de forma irregular. Contiene datos legales y contactos con organismos y entes para denunciar los hechos. En esta portada se reseña también el fallecimiento de el maestro del cinetismo y dice, se despide y alza vuelo. Uno de los artistas venezolanos más universales abandona el plano terrenal a sus 95 años. Carlos Cruz 10 deja una vasta obra por el planeta. Foro de Sao Paulo cierra filas con el chavismo. Recomiendan negociar más que un simple diálogo. Hay otros temas, dice lo siguiente, pasan de 13.000 las fallas eléctricas desde el mes de marzo y en el tema especial, riesgo sísmico, es algo serio en toda la Gran Caracas. Si mal no recuerdo, creo que está de aniversario ese movimiento telúrico del año 67, creo que está cumpliendo años el día de hoy, imagino que por eso hacen también la reseña a esta situación de riesgo sísmico que habría en la ciudad capital. Bueno, y vamos a finalizar la revisión de la prensa nacional con el diario Meridiano, especialista en materia deportiva, titular principal, al infinito y más allá, Altuve suena el 1500. 9 temporadas le bastan al camarero de los Astros de Houston para conseguir la marca. Es el 17º venezolano en la gran carpa con tal registro. En otros titulares que también reseña esta portada, Visionaria se impuso en el clásico Armada Nacional Bolivariana, esto en materia hípica. Más abajo, violencia en el Olímpico impide la disputa del partido Caracas-Lara por el torneo clausura. Y en la parte superior de esta primera plana, Génesis Rodríguez y Julio Mayora entregan primeras doradas en Juegos Panamericanos. Bueno, Altuve no le da el tamaño, ¿no? Sí, no tiene tamaño para todo lo que hace, ¿no? ¿Cómo batea ese muchacho? Sí, señor. Bueno, al infinito y más allá, al estilo de Buzz Lightyear. Sí, señor. Que está en la cartelera aún todavía. ¿Ya la vio? No la he visto. No la he visto. Somos dos. Tenemos allí esa y el Rey León. También. Y Aladín. No, Aladino sí la vi. Yo tengo 3 pendientes. Aladino ya es vieja. Vamos a la pausa, amigos. Son las 6:29 minutos de la mañana. Sí, al regreso revisaremos la prensa regional y otras informaciones para todos ustedes. Ya venimos. Bueno, amigos, vamos a hacer la revisión de los diarios de circulación regional y vamos a comenzar en el estado de Aragua con la portada del diario Periodiquito. Ellos dedican prácticamente la misma a la memoria de Carlos Cruz 10 y titulan de la siguiente manera, Maestro Inmortal, y colocan esa gráfica principal.
Bueno, pasemos ahora al diario La Voz del Estado Miranda. Vamos a ver qué nos trae en su titular principal. Nicolás Maduro dijo que ex jefes de las FARC son bienvenidos. Dijeron que venían Iván Márquez y Jesús Santrich y me quedé esperando. Esta es una cita textual del presidente Nicolás Maduro. La gráfica de esta portada: luto en el país por muerte de Carlos Cruz 10. Y más abajo, chavistas denuncian el asesinato de 6 militantes en el estado Barinas. Vamos a revisar la portada del diario Ciudad Trujillo. Titular principal dice: Maduro 2 puntos, gracias al comandante Chávez por guiarnos en la lucha. Bueno, ahora nos toca revisar algunas de las informaciones más resaltantes de la semana pasada en lo que fue noticia. Veamos. Bueno. Pausa. Sí, tenemos que hacer una pausa, amigos televidentes. Enseguida estamos de vuelta. Usted quédese con nosotros. 6:38.
Amigos, momento de iniciar la revisión de la prensa internacional. Lo hacemos con el diario El Clarín de Argentina. Titular principal: según nuevas encuestas, Macri se acerca aún más a Alberto Fernández. Más abajo, la gráfica principal: Hurtado cumplió a medias el debut soñado en la Bombonera. Y en la parte inferior advierten por los usos ocultos de las aplicaciones gratuitas que alteran fotos. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Universo. Este periódico circula en Ecuador. Tienen un tema que está relacionado con nuestro país y en este caso con los migrantes venezolanos que están haciendo vida o están tratando de ingresar a ese país. Dice: optimismo venezolano por proceso regulatorio. Hoy hay más esperanzas que dudas sobre el proceso de regularización migratoria, que incluye la realización de un censo. Bueno, y pasamos ahora al diario, el Nuevo Diario de Nicaragua. Titular principal: Organización de Estados Americanos retrasa un mes comisión para Nicaragua. Más abajo, abogada de la CPDH denuncia agresión policial. 42 menores huérfanos por crímenes contra mujeres en el año 2019. Y finalizamos la revisión de esta portada con este titular: el Nuevo Diario se ve obligado a cambiar de formato. Vamos a revisar la portada de El Comercio. Este periódico circula en Perú. Su titular principal reseña lo siguiente: Vizcarra plantea adelanto de elecciones generales. Atención entonces con esta información en Perú. Revisamos ahora cables internacionales y en una información de última hora tenemos que el gobierno alemán exhortó hoy lunes a Rusia a liberar al millar de manifestantes que fueron detenidos en Moscú durante el fin de semana y denunció la utilización desproporcionada de la fuerza por parte de la policía. Y también tenemos el siguiente tema: la prostitución es una enfermedad de la humanidad. Así lo señaló el Papa Francisco en el prefacio de un libro en el que se refiere a un vicio repugnante que reduce a las mujeres a esclavas. Bueno, revisemos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevé la llegada de la onda tropical número 29 a las dependencias federales, originando un área amplia de nubosidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento sobre el este del Mar Caribe y los estados Nueva Esparta y el estado Sucre. Vamos a revisar ahora por ciudades. Acá en la capital estará parcialmente nublada, temperatura mínima de 18 grados centígrados, temperatura máxima de 31. En la ciudad de Valencia estará parcialmente nublado, temperatura mínima de 25 grados centígrados, temperatura máxima de 34. En la ciudad de Maracaibo hoy estará parcialmente nublado, temperatura mínima de 26 grados centígrados, temperatura máxima de 36. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información puede ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Amigos, vamos a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Comenzamos con denuncias que hace Marilyn del Valle. Dice: buenos días, para denunciar que tenemos 8 días sin agua en las minas de Baruta, municipio Baruta. Hacen un llamado al alcalde de esta jurisdicción. También Mari Drosdikos, en este caso del municipio Sucre, dice: exigimos bombeo semanal, cumplan con el bombeo. Esto es en la urbanización Terrazas Guaycoco, 1.500 familias sin agua. Por acá nos dicen que el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá, en la ciudad de Maracaibo, continúan con racionamiento del 6x6 diario. En Nirgua tienen 20 días sin servicio de televisión por cable. Atención entonces a las cableoperadoras. Por acá saluda a Rosmary Acosta, nos envía en esto es casi un almuerzo, el del señor Bello, desayuno de Verónica Ostas. Por acá también Reinaldo hace lo propio. Mili también envía una arepita y dice que haya alimento en la mesa de los venezolanos. Se eleva esa plegaria. Mensajes positivos de Mari Marinar, unas empanadas de Luis Isaías Montoya. Igual Luis Pinto envía su mensaje positivo. Y finalizamos con Manuel Muñoz, quien dice: feliz inicio de semana al equipo de noticias desde San Felipe, Yaracuy. Que la Virgen los bendiga y dé paz al país. Y también quiero aprovechar para mandar felicitaciones a una amiguita que está cumpliendo 15 años, Catalin. Te mandamos por acá, un abrazo fuerte. Los cumplió el día de ayer, pero hoy te estoy felicitando. Un beso. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Claro, sí es. Además, para esos 15 vamos. Claro que sí, estamos invitados. Sí, señor. Bueno, Carlos, ¿qué tenemos al regreso? Bueno, muy bien. Bueno, hubo abundancia en los desayunos, por lo menos. Vimos allí en pantalla. Muy bien. Buen apetito.
Bueno, vamos a resumir algunos titulares. En muy pocos momentos, luego de la pausa comercial, tendrán los detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, tenemos que jerarquizar de manera notable un hecho que decíamos, mencionábamos desde la apertura, ¿no? La lamentable muerte del maestro del cinetismo Carlos Cruz 10, como también la brusca y lamentable muerte de Carmen Victoria Pérez. Eso forma parte de lo que será el relieve informativo al retorno, ¿no? Desde luego hay otras informaciones que tienen que ver con, digamos, lo cotidiano. Bueno, en este caso digo lo cotidiano porque se está convirtiendo en algo del día a día esa controversia permanente entre voceros del gobierno de Venezuela y de los Estados Unidos, a propósito de lo que decía este fin de semana el jefe del Comando Sur, de que ciertamente se estaban realizando algunos vuelos en cercanías de lo que es el espacio aéreo venezolano. A ello respondió entonces el ministro de la Defensa señalando que Estados Unidos con estas movilizaciones aéreas lo que hace es provocar mayor situación tensa en la relación entre ambos países, ¿no? Sobre ello también se pronunciaron algunos otros voceros del gobierno. El propio Nicolás Maduro este fin de semana hizo referencia a ello. El presidente de la Constituyente Gubernamental también, sobre el tema del imperialismo y la intención y el propósito de perturbar, pero que están preparados para recibir, para enfrentar cualquier tipo de agresión. Esto en términos generales. También, bueno, algunos otros temas que tienen que ver con, las conversaciones que deben estarse realizando en Barbados. Sobre esto no ha habido ninguna información de ningún tipo en los últimos días. Hay un profundo misterio, pero es parte de la exigencia que hizo el gobierno mediador de Noruega. También en el tema internacional tenemos la solicitud que planteó y que veíamos hace un momento del presidente del Perú, adelanto de elecciones para julio del año 2020, los anuncios también del gobierno de Ecuador. En este caso, el gobierno de Ecuador anuncia visa para los venezolanos. Tendremos la información deportiva. Comenzaron los Juegos Panamericanos. Enhorabuena porque los venezolanos ya en pesas han obtenido medallas. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con el doctor Uníades Urbina, quien es el presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela. Y al final, bueno, el segmento de arte y espectáculos. Mira, bueno, mira, tremenda arepa. Mira, me voy a ir de vacaciones más seguidas. Sí, el profesor Miguel Pérez, como decíamos siempre que aquí era todo virtual, él se presentó ayer. El viernes. En forma, desde el estado Apure, ayer no, corrijo, tienes razón, el día viernes, del estado Apure, trajo los insumos y aquí se encargaron de prepararlo. ¿Qué te parece? Para todos aquí en esta primera emisión. Muchas gracias, profesor Miguel. Muchísimas gracias. Pero qué buen recibimiento al señor Salmerón, Sí, señor. Oye, bueno, vale, seguro sabía que tú venías. Bueno, echarle dientes. Claro. Sí, señor. Ahí va. No, él trajo varias cosas, los huevos, los de insumos, queso, el tal, huevo. igual. Muy bien. Yo tengo varias vistiadas desde acá. Kevin está a dieta, Kevin está a dieta. No, vámonos para el corte rápido para poderle Por meter favor, dientes. corte. Ya veremos. Amigos, 6:54, estamos de vuelta con más del noticiero Primera Emisión. Vamos a iniciar ahora con la ronda de noticias. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseveró que el gobierno de los Estados Unidos realiza maniobras de provocación e incumple las leyes internacionales con presunta nueva violación del espacio aéreo. Así lo indicó a través de su cuenta en la red social Twitter. Las declaraciones del ministro surgieron luego de que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional denunciara una supuesta nueva violación del territorio nacional por parte de aviones espías provenientes de la nación norteamericana. Bueno, y justamente hubo una respuesta por parte de Estados Unidos con relación a este caso y señaló lo siguiente, que esta nación junto a varios países latinoamericanos realizan vuelos de vigilancia para entender la situación de Venezuela y traer la paz al territorio nacional. Así lo indicó el sábado el jefe del Comando Sur de la nación norteamericana, Craig Faller. Las declaraciones fueron ofrecidas luego que el comando revelara la semana pasada que un avión militar fue interceptado de manera no profesional por un cazabombardero de la Fuerza
Aérea de Venezuela a una distancia insegura. Faller afirmó que han sido profesionales con estos actos. Señaló que el ejército estadounidense seguirá operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales y eso incluye a Venezuela. Además, destacó que continuarán apoyando al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y que reconocerá cualquiera de sus solicitudes, así como las que realice un jefe de Estado reconocido. Bueno, Ricardo, ya a esta hora nos corresponde hacer un nuevo corte para publicidad. Sí, ¿Qué señor. tenemos al regreso? Bueno, al regreso, la directora de Alimentación y de Agricultura para la ONU precisó que 21,2 millones de venezolanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en nuestro país, evidentemente. Ya venimos. Hoy se celebra el Día Internacional del Tigre. Esta iniciativa surgió durante la Cumbre del Tigre que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, donde se congregaron los líderes de los 13 países que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad, quienes firmaron un tratado para aumentar la concienciación mundial sobre la necesidad de proteger al felino más grande del mundo, cuyas 6 especies de tigres existen en la actualidad. Están incluidas en la lista de especies en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. El director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graciano da Silva, precisó que 21,2 millones de venezolanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en el país. Asimismo, da Silva explicó que para el año 2012, 3,6 millones de personas no pueden adquirir alimentos diariamente y que hoy esta cifra ha aumentado vertiginosamente a causa de la crisis económica y la hiperinflación. Por otra parte, el director de la FAO indicó que otras naciones de América Central, como Guatemala, El Salvador y Honduras, también sufren por su economía y su condición climática, mientras que en América del Sur, Argentina y Brasil igual padecen esta situación. Bueno, y el kilo de carne está en 41.000 en el mercado de Chacao, acá en Caracas, pero en Petare se consigue desde 32.000 bolívares. Justamente ante la variación de los precios, los caraqueños deben recorrer varios mercados para estirar el presupuesto. El comportamiento de los precios de la proteína, frutas y verduras varía de acuerdo con la zona de Caracas donde se encuentre el establecimiento. Haciendo una comparación entre los mercados visitados por el equipo del noticiero, la opción más asequible para la compra de proteína resulta ser Quinta Crespo, pues el kilo de bistec de res está en 30.000, el kilo de pollo entero cuesta 21.000 y el cartón de huevos en 27.000 bolívares. Sobre las verduras, el mercado de Petare ofrece precios más bajos con respecto al de Chacao y Quinta Crespo. Cerca de la Redoma, el kilo de papa y el de pimentón está en 10.000, mientras que la cebolla y el tomate cuestan 15.000 bolívares el kilo. Sobre las frutas, mayor variedad hay en el mercado de Chacao, y haciendo un repaso por este rubro, el kilo de cambur está en 5.000, el de lechosa en 16.000 y cada piña en 4.000 bolívares aproximadamente. Ante este panorama, caraqueños señalan que el consumo de carne ha bajado con respecto a años anteriores. Llevo una bandejita que me costó 13.000 y pico, lo que tiene son 2 bistecitos. Uno para mi esposo y el otro lo parto con el niño. Y eso no todos los días, eso a cada 15 días cuando tengo para comprarla. Carne de verdad que brilla por la ausencia, no puedo comprarla. ¿Con cuánta frecuencia come carne hoy por hoy? Wow, como cada mes, lejos por allá. Y eso no viste, sino un huesito rojo para hacer una sopa. Bueno, ahorita no hay que recoger mucho porque en todos lados hay mercancía, pero todo está muy caro. Uno no sale ni a comprar muy bien. Precisamente ante los costos de la proteína, los encuestados advierten que su dieta se basa en el consumo de carbohidratos, pues los precios de la carne equivalen a casi un sueldo mínimo. Es absolutamente imposible comprar esos alimentos que uno necesita para nutrirse. ¿Y hoy por hoy usted qué está comiendo? ¿Qué come su familia? Lo que se puede. Harinas, que es lo más, pastas, lentejas, granos. Bueno, y me dio sobre comer verdura, cosa, hortaliza, porque ahorita no puedes ni comer ni arroz, pero de verdad hemos dejado de comer muchas cosas, hemos bajado de peso. Bueno, ahora lo que estoy consumiendo es sardina, yuca, caraota, arroz, así. El poder de compra del bolívar se ha depreciado a tal nivel que ya es común para los comerciantes que trabajan en este tipo de espacios, pues cobrar los alimentos que venden en divisas. Oscar Pineda, Televen.
Bueno, seguimos. El economista Luis Oliveros afirmó que a un año de la reforma monetaria, el gobierno nacional no cumplió su objetivo y la economía nacional se mantiene inestable. Escuchemos. El mes que viene se cumple un año de la reforma monetaria. Un año de la reforma monetaria. En esa reforma monetaria se le quitaron 5 ceros a la moneda. El mes que viene Venezuela va a recuperar ya 3 ceros de la moneda con el ritmo inflacionario actual. De esos 5 ceros ya recuperamos 3. Y en cuestión de un año vamos a recuperar, año y piquito, vamos a recuperar los 5 ceros que se le quitaron a la moneda. ¿Por qué? Porque aquí el problema inflacionario es un tema de política fiscal, de política monetaria, de política cambiaria. Aquí tienes que resolver una cantidad de problemas para poder ir a una reforma monetaria y acabar con la hiperinflación. Tú no haces cambiando los billetes, poniendo billetes más bonitos, se acaba la hiperinflación en Venezuela. No, tú tienes que tener orden fiscal, orden monetario y orden cambiario, y es lo que no hay en Venezuela. Aseguró que la situación que vive el territorio nacional actualmente proviene de una caída de la producción petrolera que mermó los ingresos fiscales del Estado. Además señaló que es la única industria que genera divisas necesarias para las importaciones y pago de deudas en el país. Y la entidad bancaria Banesco informó a que sus sucursales a escala nacional estarán cerradas a partir del viernes 2 al lunes 5 por actualizaciones en las plataformas tecnológicas. La medida entrará en vigencia a partir de las 12 del mediodía del viernes y finalizará el martes 6, mientras que los servicios de banca en línea y banca móvil estarán inhabilitados desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por otra parte, las transacciones a través de la tarjeta de débito se verán afectadas durante la noche del domingo 4 por un periodo aproximado de 5 horas y las tarjetas de crédito operarán con normalidad. Bueno, cambiamos de tema para informarles que el Ministerio Público abrió una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en la Cota 905, esto es acá en la ciudad de Caracas. Bueno, en este lugar el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas penetró en búsqueda de Carlos Rebete, alias El Coqui. En el proceso de averiguaciones se determinará quién ordenó al Eje Central de Homicidios del ente policial ingresar, así como el uso de armas largas y cortas empleadas por el Coqui e integrantes de su organización delictiva. Además, la Fiscalía se encargará de investigar a un funcionario por decir que hacía falta la presencia del fallecido funcionario del 6CPC, Oscar Pérez, para acabar con el conflicto donde estaban inmersos, imputándole los delitos de presunta apología al delito e investigación al odio. Bueno, y continuando en materia de sucesos, el Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas informó que los 7 implicados en el crimen de la fallecida Ángela Aguirre irán a juicio. Los imputados se presentarán en la Corte por presunta comisión de los delitos de femicidio agravado y omisión de socorro, luego de 4 meses del caso de la joven encontrada en el río Caroní del estado Bolívar. Por otro lado, José Zorrilla, implicado, será investigado por presunta violencia sexual y suministro de sustancias a un menor de edad. El padre de Aguirre indicó que todos los cargos fueron admitidos por las autoridades competentes y están a la espera de que se haga justicia. Y el decano de la Facultad de Medicinas de la Universidad Central de Venezuela, Edmigio Valda, aseguró que la inseguridad persiste en las inmediaciones del Hospital Clínico de la ciudad de Caracas. Esto es problema de ya pues del sitio donde está la universidad, de la parte de conformación de la seguridad. Esto digamos, las personas que se encargan de la seguridad en la universidad, les recuerdo que no tienen armas, no tienen nada, y lo único que pueden es a veces un radio para informar que está ocurriendo algún robo o algún asalto. Estamos recibiendo ayuda, la ayuda de personas, de instituciones, de personas que apoyan en un momento dado algún problema, nos roban los tubos por ser de cobre y de bronce, y entonces hay que buscar los tubos, nos roban los cables porque son también de cobre. El decano de la Facultad de Medicina cuestionó el mal estado de la infraestructura del hospital, así como el mal funcionamiento de los servicios básicos. Por otra parte, Valda indicó que en el primer semestre de este año solo han recibido 1.300.000 de los 5 millones de bolívares presupuestados. En cuanto a los estudiantes de medicina, informó que al menos el 20% de ellos han abandonado la carrera por diversas razones. Y el sindicato del Instituto Nacional de Parques denunciaron los proyectos que se llevan a cabo por parte de la Dirección Regional de Imparques Carabobo y autoridades de nivel central en el Parque Nacional San Esteban, ubicado en el estado Carabobo. Trabajadores aseguran que este espacio no puede ser modificado ya que pertenece a una zona de protección integral.
El sindicato indicó que en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, que fue aprobado en el año 1996 para la protección de los distintos parques nacionales, establece una zonificación, la cual indica qué usos y actividades se pueden dar en cada sector. La isla Santo Domingo se encuentra en la categoría Zona de Protección Integral, la cual amerita la más alta protección por la vulnerabilidad de su patrimonio natural o cultural, quedando prohibido el uso público de la misma. Nos toca es nada más y nada menos que el Parque Nacional San Esteban y la intención fuerte de querer cambiarle esa denominación. Una zona que tiene que prevalecer como está identificada en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. Entonces, el ente legalmente competente para gestionar el parque es el Instituto Nacional de Parque, en el cual hacemos vida como organización sindical y donde sus trabajadores, tanto de la Dirección Regional Carabobo como de la Dirección de Parques Nacionales, están siendo asediados y prácticamente están siendo amenazados para que ese cambio se dé. Este parque cuenta con 44.500 hectáreas, el cual protege los espacios naturales y culturales más importantes del estado Carabobo y del mar. Además, cuenta con varios islotes de origen coralino, entre ellos Isla Larga e Isla Santo Domingo. Esta última mencionada, las autoridades de Imparques pretenden convertirla en una zona de recreación, donde se permita el acceso al público, a lo que diferentes trabajadores de la organización rechazan esa zonificación, ya que cambiaría todas las condiciones ecológicas de la isla. Esta isla Santo Domingo, que está dentro del Parque Nacional, está en jurisdicción del territorio federal insular Francisco de Miranda, no está en jurisdicción del estado Carabobo. Es una de las pequeñas joyas desde el punto de vista ecológico que tiene este Parque Nacional y su estado de protección viene dado por, además de su condición de parque, por el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de ese Parque Nacional que está vigente desde el año 96, que le otorga la máxima protección. Pero lo que se pretende es convertirla en una zona de recreación, en un balneario, en una especie de balneario en una playa que apenas tiene 40 metros y que no tiene la capacidad de carga ecológica para soportar no más que unas pocas personas. Por su parte, la bióloga Edelvi Guada indicó que esta isla de 15 hectáreas cuenta con un arrecife coralino vital para las pesquerías de la zona, donde también residen, se alimentan y se reproducen un conjunto de aves y tortugas marinas, el cual pide que se respete la vida silvestre de esta zona. Manuel da Silva, Televen. Y la empresa uruguaya Armor Bionics desarrolló una plataforma digital que proyecta al instante modelos 3D de tejidos humanos que han sido afectados, y esto puede ser usado para tratar todo tipo de enfermedades. Los modelos que se elaboran pueden ser tanto tejidos duros como blandos y sirven para que los médicos puedan estudiar mejor los tumores complejos en pacientes pediátricos. La impresora logra reproducir claramente la consistencia, la textura y estructuras físicas de los órganos con patologías complejas que los equipos médicos requieren para estudiar antes de realizar una cirugía. Bueno, y como ya les hemos comentado, este fin de semana el mundo artístico se enlutó con la muerte del maestro Carlos Cruz Diez, quien falleció por causas naturales este sábado 27 de julio en París a sus 95 años. Por eso los invitamos a ver el siguiente material que preparó nuestro equipo de producción en su honor. Multifacético, analítico y pionero son tres palabras que describen a Carlos Cruz Diez, el maestro del cinetismo. Nació el 17 de agosto de 1923 en La Pastora, Caracas, donde creció como hijo único en el núcleo de una familia de intelectuales. Nunca culminó el bachillerato, pues con el apoyo de sus padres se dedicó al mundo de la pintura. Fue un amante de la fotografía, el cuadro, el buen cine, el movimiento, pero sobre todo del color, un amor y una pasión que le acompañaron a lo largo de su vida. Su formación artística comenzó en 1940 en la Universidad de Bellas Artes, donde luego sería profesor de artes aplicadas y posteriormente subdirector de la escuela,
entre 1940 y 1945. Más adelante, se desempeñó como ilustrador y diseñador para distintas publicaciones y agencias de publicidad, labor que llevaba en paralelo a sus investigaciones y trabajo artístico. A los 22 años de edad, realizó su primera exposición de fisicromías en el Instituto Venezolano Americano, la cual llevó por nombre 12 guaches de Carlos Cruz Diez. Cruz Diez no creía en una sola manera de hacer color, como sus maestros tanto intentaron enseñarle, y a través de la investigación desarrolló nuevos y originales métodos, técnicas con las que conseguía fusionar armoniosamente movimiento y color. El artista se describía a sí mismo como una persona alegre y amistosa, llena de anécdotas con figuras públicas como Alejandro Otero, Jesús Soto, Mateo Manaure, Vázquez Brito y Cheo Sadel. En cierta forma, Cruz Diez también fue ingeniero, debido a que se vio en la obligación de crear sus propias máquinas, puesto que los materiales que usaba en sus obras eran difíciles de manipular. Solo así alcanzó el acabado que buscaba. En 1959 decidió dejar definitivamente Venezuela y mudarse a París, donde vivió en compañía de su esposa Mirta y sus hijos Carlos, Adriana y Jorge, quienes se sumaron al proceso de creación que se llevaba a cabo en su casa-taller. A pesar de vivir afuera, nunca dejó de estar en contacto con Venezuela, especialmente con su querida Caracas. En la búsqueda constante por la innovación y de poner el arte al alcance de todos, Cruz Diez intervino diversos espacios públicos. En Venezuela, sus obras pueden verse en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el Salón Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, y en el interior del país, en la hidroeléctrica del Guri y la Torre Stratos de Valencia. Me dediqué al color porque es lo que más domino, lo que más placer me producía hacer, y ahí pues quería poder encontrar alguna cosa inédita que diera una información otra de la que ya teníamos sobre el color. Y eso me costó muchos años de trabajo, de lectura y de fracasos y experimentos, y al fin pues es lo que he podido hacer. Las obras de Cruz Diez no conocieron fronteras. Hoy se pueden visitar colecciones permanentes en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Tate Modern de Londres, el Museo de Arte Moderno de la Villa y el Centro Georges Pompidou en París, y el Museo de Finas Artes en Houston, Texas. Cruz Diez estuvo presente en casi todas sus exposiciones. El arte no tuvo fronteras para él y logró comunicarse aún sin saber el idioma o costumbres de sus observadores. El arte es el más bello, eficaz y noble medio de comunicación que el hombre ha inventado. El arte no es egoísta, el arte es para compartirlo. Una de nuestras características, somos un país de afecto, de amigos, y eso hay que conservarlo y defenderlo a como dé lugar. Bueno, una hermosa manera de recordar la obra del maestro Carlos Cruz Diez. Nos toca hacer una pausa, Kevin. Al regreso vamos a revisar la siguiente información. Un sismo de magnitud 4.3 sacudió la zona sur de El Salvador. Sí, en breve revisaremos detalles de estas y otras informaciones de panorama internacional. Ya venimos. Seguimos con las informaciones. La Asociación Civil Venezuela en Ecuador apoyó la medida del censo migratorio para los venezolanos implementada por el presidente de la Nación, Lenín Moreno. A través de una carta dirigida a Moreno, el presidente de la asociación, Daniel Regalado, señaló que el decreto de amnistía migratoria exonerará de multas a los venezolanos que no hayan violentado las leyes del país sudamericano, a pesar de no haber legalizado su estatus antes de la aplicación. Esta ley se aplicará hasta que sean implementadas las nuevas visas para ingresar o permanecer en Ecuador.
Bueno, y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, donde demostró su preocupación sobre la situación que se vive en nuestro país. El primer mandatario chileno solicitó la colaboración del país asiático en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Por otro lado, debatieron sobre el fortalecimiento del libre comercio, el cual depende del cierre de la guerra entre Estados Unidos y China, los vínculos bilaterales y el multilateralismo. Por último, ambas naciones se comprometieron a seguir desarrollando lazos y colaboraciones. Y un grupo de venezolanos rechazó las declaraciones de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien comparó la situación alimentaria en su país con la crisis que vive Venezuela. A través de las redes sociales, los connacionales expresaron, haciendo tendencia en Argentina, la etiqueta en Twitter: "Señora Cristina, le cuento que", esto para aclarar que las situaciones de ambos países son incomparables. Algunas de las personas le respondieron que han llegado a su nación huyendo de la peor crisis generada, mientras que una usuaria le recalcó que, de ser así, más de 150.000 venezolanos no estuviesen buscando oportunidades y una mejor calidad de vida en el país sudamericano. Bueno, iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde un tiroteo ocurrido en Nueva York dejó la cifra de un fallecido y 11 heridos. Esto ocurrió en un evento que se realizaba al aire libre en Brooklyn. El suceso se perpetuó en la noche del pasado sábado, en el cierre del concierto anual Old Timers. Cuando los participantes se dispersaron, empezaron los disparos. En el lugar se encontraban diversos funcionarios de la policía. Bueno, y seguimos en Perú, donde el presidente de la Nación, Martín Vizcarra, propuso al Congreso recortar un año de su mandato y el de los legisladores, esto para darle fin a la crisis institucional que enfrenta el Ejecutivo con el Legislativo. Vizcarra también planteó adelantar las elecciones generales para el próximo 2020 en un mensaje anual expuesto al país con motivo del aniversario número 198 de la independencia peruana. El mandatario explicó que su propuesta deberá ser ratificada en un referéndum una vez que sea debatida y aprobada por el Congreso. Nos vamos a Colombia. El movimiento Defendamos la Paz informó que 110 ciudades del mundo marcharon contra el asesinato de diversos líderes sociales en el país neogranadino y exigieron al presidente Iván Duque tomar acciones para acabar con estos sucesos. Este domingo también se realizaron protestas en diversas ciudades colombianas bajo el lema "Caminemos por la vida". Es importante resaltar que estas protestas han sido respaldadas por algunos congresistas, sindicatos estudiantiles, movimientos indígenas y miembros del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, mejor conocido como FARC. En El Salvador, un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Richter sacudió la zona sur de este país. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que el movimiento se registró a las 7 de la noche frente al Central Departamento de la Libertad. Además, el ente registró un movimiento de tierra de magnitud 3.5 en la escala de Richter frente a la costa del departamento de Sonsonate. Hasta este momento no se reportan víctimas ni daños materiales. Y en Chile, unos 40.000 litros de petróleo diésel cayeron al mar la noche del sábado en la isla Guarello, según informaron las autoridades de la Marina. El derrame ocurrió en una terminal de la empresa Compañía de Aceros del Pacífico, mientras se realizaba una transferencia de combustible en tierra junto a la costa. Y Estados Unidos e Israel culminaron con éxito una serie de pruebas secretas del sistema antimisiles A-Rock-3, creado para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera. El ejercicio se realizó en una isla de Alaska y logró obstaculizar 13 blancos que simulaban diferentes tipos de armas que asumen pueden ser disparados contra Israel. Así lo informó el jefe de la Organización de Misiles de Defensa del país árabe, Moshe Patel, quien aseguró que la prueba es un gran avance tecnológico que pocas naciones pueden tener. Asimismo, agradecieron la cooperación de la nación norteamericana, que trabajaron durante toda la preparación y ejercicios. Bueno, y el jugador Neymar no volverá a jugar con el Paris Saint-Germain hasta que comience la Liga Francesa. Esto será el próximo 11 de agosto. El brasileño se perderá el próximo amistoso contra el Sydney Football Club, previsto para este martes, a realizarse en China. Además de no jugar en la Supercopa Francesa, mejor conocida como Trofeo de Campeones, contra el Rennes, dispuesto para el 3 de agosto en Shenzhen, debido a que debe cumplir con un partido de sanción que arrastra de la campaña pasada.
Neymar se quedará junto al defensa Presnel King en Pembe para completar su preparación. Bueno, y pasamos a la Fórmula 1, donde el holandés Max Verstappen se convirtió este domingo en el ganador del Gran Premio de Alemania, pese a las lluvias que inundaron la pista. El piloto de Red Bull comandó la clasificación ante el alemán Sebastian Vettel, que remontó desde el último lugar de la parrilla hasta el segundo puesto y enterró la decepción de la sesión de clasificación del sábado. El podio lo completaron el ruso Daniil Kvyat y el canadiense Lance Stroll, quien sorprendió como cuarto clasificado, mientras que el español Carlos Sainz quedó con el quinto lugar, firmando su mejor resultado de esta temporada. Bueno, son las 7:30 minutos de la mañana, Kevin, un nuevo corte. Sí, al regreso Carlos Fernández conversará con el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura, el doctor Uniades Urbina. Ya venimos. Está con nosotros el doctor Uniades Urbina, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Ha compartido con nosotros en otras ocasiones y, bueno, siempre ha sido una voz de alerta y de constancia y perseverancia, ¿no?, alrededor del tema de la salud. En este caso, doctor Urbina, gracias por venir con nosotros y un poquito para recapitular y pasearnos por el momento que está viviendo la salud en Venezuela y en particular al sector que usted, pues, sobre el cual incide fundamentalmente en su profesión. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, una vez más. Y sí, lastimosamente, pues las noticias no son buenas ni halagadoras en materia de salud, especialmente en la salud infantil. Tenemos un gran déficit primordial que sería la parte básica, que es prevención en cuanto a vacunas. Tenemos desde el año 2016 la epidemia de difteria y de sarampión, que después de 3 años no ha logrado ser contenida. Eso significa falla en el proceso de vacunación de nuestros pacientes. Eso es lo principal. Entonces tenemos 6.600 casos de sarampión, 1.600 casos reportados de difteria, y lo peor es que Venezuela no solamente perdió la condición de haber controlado la enfermedad, sino que la región de las Américas la pierde, porque con el éxodo masivo de los venezolanos que llevan la enfermedad a otros países, pues se está sembrando las bacterias y los virus que producen aquí en Venezuela en estos países vecinos. Bueno, nos estamos convirtiendo en un gran problema, en una carga social y económica tradicionalmente para los países vecinos y otros. Y exportadores, que antes exportábamos petróleo y belleza, ahora exportamos enfermedades y pobreza. Entonces vemos cómo los compatriotas venezolanos, muchos afortunadamente profesionales, están muy bien ubicados, pero el otro gran grupo está en las calles, igual que estaba aquí, pidiendo, haciendo maromas en una esquina para poder subsistir con su grupo familiar en la intención de buscar un mejor futuro, y no lo ha resultado. Y cuando volvemos a la parte de salud infantil, tenemos el otro gran problema, que es la desnutrición infantil, que está cabalgando en Venezuela. Ya tenemos afectada la talla de los niños y niñas venezolanos. Sí, por ahí hay un informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, sobre el consumo de proteínas y nutrición en general. Es muy bajo, y los adultos responsables de los niños están dejando de comer para que los niños puedan por lo menos tener la proteína. Y como te decía, de acuerdo a los estudios de Cáritas y Fundación Bengoa, ya la talla de las niñas venezolanas se está afectando en 7 centímetros y los niños en 5. Y la gente dirá, bueno, pueden ser unos venezolanos a futuro más bajitos, que no sería el mayor problema. El problema es que la afectación a nivel cerebral, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, es primordial. Si no se hacen las conexiones neuronales en esos primeros 1000 días, desde el momento de la concepción hasta los 2 primeros años, ese va a ser un venezolano a futuro que va a ser flojo, que va a ser poca capacidad cognitiva, y va a ser una persona realmente manejable, y no sabemos si ese será el plan de la patria. Ahora, eso es un tema que las autoridades, uno presume, deben conocer, ¿no? Ahora, ¿qué iniciativas se toman? Al parecer ninguna. O sea, transcurre la situación, se presentan los números a nivel de opinión pública, los nacionales y los internacionales, sobre todo los internacionales. Los internacionales, porque los nacionales están bastante limitados desde hace unos años hacia acá, pero no hay ninguna iniciativa. No hay ninguna iniciativa, y las pocas iniciativas que dicen a nivel público son en el momento que se presenta la crisis, cuando llega un personaje como la alta comisionada de los derechos humanos. Entonces vamos a comprar, pero no terminan haciendo lo que prometen. Es cierto que pintaron hospitales. Sí, como no, y además la señora Bachelet, que está desde enero acá,
se dieron cuenta de claro. que era verdadero. En las entrevistas que por lo menos yo tuve con ellos y con la misma doctora Bachelet, ellos se dieron cuenta que no puede ser que tú estés pintando ahorita porque viene un alto comisionado. Entonces ellos están bien claros y de hecho así lo reflejó el informe de la alta comisionada. Ahora, la situación de la infraestructura en general, sobre todo en el área infantil, sigue... Terrible, terrible. Aquí debería haber al menos un hospital pediátrico en cada ciudad. Solamente tenemos 8 hospitales pediátricos y todos, incluyendo los del Seguro Social, están en muy malas condiciones. Tal vez el Seguro Social en menos malas condiciones, pero la infraestructura, la parte de habitaciones, equipos médicos, la misma comida. El Hospital de Niños JM Los Ríos de Caracas, siendo el hospital pediátrico principal de Venezuela, tiene más de 3 años que no compra fórmulas infantiles para los lactantes. No tenemos comida, hay comida en la mayoría de las veces, pero no hay dieta específica y cada paciente, dependiendo de su patología, debe tener una dieta específica. Vamos, ya que toca el JM de Los Ríos, a entrar en mayores detalles. ¿La situación en general sigue siendo la misma o ha habido algún paliativo? No, o ha habido... cada vez peor, más bien. Si usted entra al Hospital de Niños JM Los Ríos, de entrada lo ve sucio. Ya cuando usted consigue un hospital sucio, imagínese lo que hay donde usted no puede ir. Las habitaciones son realmente inhumanas. Eso es un depósito de seres humanos. No hay baños suficientes. De 3, 4 pisos funciona un solo baño. Entonces los familiares y los niños tienen que bajar de los otros servicios a bañarse en el único baño que está funcionando. Eso hace mayor susceptibilidad de infecciones asociadas al cuidado de la salud por contaminación cruzada. No hay rayos X. Más de 3 años sin el rayos X, que es lo básico que usted puede hacer en la parte de diagnóstico. El laboratorio tiene un 80% de déficit. Antes en el laboratorio del Hospital de Niños, Carlos, era uno de los más grandes de Caracas. Tenía 27 secciones que hacían 27 cosas distintas. Hoy día solo tiene 3. Orina, hematología IS y no todos los días. Y tampoco alterno. Un día hay una cosa, un día otra. Entonces vamos viendo cómo cada vez se va sumando más y más problemas y no hay ninguna intención, o por lo menos públicamente hecha y dicha, de querer mejorar la situación en los hospitales. ¿Pero hay algo en particular con el Hospital JM de Los Ríos o eso es lo mismo que ocurre con el resto de los hospitales? En el resto de los hospitales. Y cuando usted se aleja de la ciudad capital, la situación es hasta 2 y 3 veces peor. Una cosa terrible. El Hospital de Niños en el año, para la década de los 90, éramos 420 camas operativas. Yo fui director en el 2000 y tengo la certificación de hoy día apenas funcionan 90 camas. Y la población infantil ha aumentado progresivamente. Son 600.000 nacimientos cada año. Entonces no puede ser que un hospital tan grande como este, a estas alturas, tenga apenas un funcionamiento de una medicatura tipo 1. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor. Estamos conversando con el doctor Unidades Urbina, que es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Continuamos conversando con el doctor Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, ¿y qué patologías, para culminar el caso de JM de Los Ríos y continuar, digamos, ensanchando nuestro recorrido sobre otras patologías, cuáles son las que se pueden atender en este momento en el JM de Los Ríos en medio de sus limitaciones? Sí, en el Hospital de Niños, dentro de la gran crisis que tenemos, afortunadamente por la mística del personal que trabajamos allí, ese hospital, igual que todos, se mantienen abiertos, pero técnicamente deberían estar cerrados, pero cosa que no se puede hacer. Seguimos teniendo del día a día las neumonías, que estaban más o menos controladas, pero el programa ampliado de inmunizaciones, que tenía la vacuna contra el neumococo, tiene 3 años que no la compra. Por supuesto, tenemos mayor incidencia de fiebre por otitis y neumonía. Las diarreas a la orden del día, desnutrido con diarrea, es prácticamente una lotería para ganarse un deceso en ese paciente. Eso influye porque en los lactantes hace también 2 años más o menos que no se compra la vacuna contra el rotavirus, que está incluido en el programa ampliado de inmunizaciones. Y por supuesto tenemos el resto, tenemos sarampión, tenemos difteria, y de las patologías básicas siguen estando en primer lugar las patologías cardíacas congénitas y la parte de oncología con leucemias y problemas sanguíneos. Entonces, y cáncer, por supuesto, evidentemente. Entonces tenemos una patología en algunos lugares que se mantienen como países desarrollados, y tenemos las
susceptibles de ser controladas con vacunas, como neumonía y diarrea, que están otra vez a la orden del día. Ahora, sobre la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria, ¿qué información manejan ustedes? Hay una represada, unas toneladas, al parecer significativas en la frontera entre Venezuela y Colombia. El gobierno anunciaba también que por su lado, a través de la Cruz Roja, había llegado material. ¿Cuál es la realidad de todo esto? La realidad es que básicamente es para la información en la prensa y la foto del momento, pero no vemos ninguna acción realmente hecha. Si es ayuda humanitaria, tiene que cumplir algunas condiciones que son, primero, asistencia a la mayor cantidad de personas. Cuando usted oye las informaciones que asistieron a 10.000 personas y tenemos más de 7 millones de personas que necesitan ayuda en Venezuela, entonces ya están incumpliendo la primera norma de ayuda humanitaria. Segundo, tiene que ser transparente y que la gente sepa a dónde está llegando. Entonces, supuestamente están entregando insumos a poblaciones muy reducidas, pero tampoco sabemos ni dónde ni cuándo. Entonces, eso no es realmente una ayuda humanitaria, sino más bien un saludo a la bandera. En cuanto a insumos, ¿cuáles son los insumos de esa ayuda humanitaria? El problema es que no se sabe. No se sabe. Eso de la Cruz Roja no se sabe. No se Hablan sabe. de unas plantas eléctricas y algunas que... Unas plantas eléctricas agua que potable, aparentemente llegaron 14 plantas. Son 300 hospitales en Venezuela, de las cuales la mitad se la queda el gobierno, dicho por la misma gente de la Cruz Roja, y las otras 7 son las que iban a poner en los hospitales y no vemos. En el hospital de niños hay 2 plantas, porque la planta original de nuestro hospital tiene más de 60 años, prácticamente no funciona, tiene que salir alguien corriendo por el patio oscuro cuando se va la luz a prenderlo con el gasoil, no sé qué cosa. Pusieron 2 plantas pequeñas de apenas 64 kVA y el hospital necesita solamente para planta baja 700. Entonces solamente cuando se va la luz, como en estos días otra vez volvió a pasar, apenas se puede manejar emergencia y terapia intensiva, pero todo el hospital está oscuro. Caramba. Y en cuanto a esa ayuda humanitaria que se fue canalizando a través de varios países y que está fundamentalmente en Cúcuta, en Colombia. Está represada, se han intentado, tenemos conocimiento de conversaciones con el gobierno para que permita, por lo menos a través de la UNICEF, que la ayuda ingrese, pero no terminan de decir la definitiva. Mientras tanto, eso está represado en Curazao, en Roraima y en Cúcuta. Sí, y de ahí, pero parece que es un material importante, Claro. necesario. No es que va a corregir los entuertos y las dificultades, pero que es necesario. Ayuda, por supuesto, la ayuda humanitaria, la idea es frenar el sufrimiento, frenar la mortalidad y luego el Estado correspondiente tiene que hacer lo necesario para reactivar el abastecimiento. Pero es que ni siquiera eso, porque está represada simplemente porque la pidió una persona que no es el gobierno específicamente. Ahora, como presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, doctor, háblenos del resto de los hospitales de niños que hay en el país. Wow, ¿Cuál es la situación de...? La situación, como te digo, yo como presidente que tengo que estar yendo voy a los diferentes estados a dar conferencias, talleres, lo que vamos solicitando y haciendo, me dedico a visitar por lo menos el hospital principal de cada estado. Es una cosa realmente dantesca. Te puedo contar que el hospital de Guadualito, por lo menos la unidad de neonatología, que hay un solo neonatólogo para esa población, los demás son pediatras, se lavan las manos con el agua que cae del aire acondicionado. La retienen en un envase plástico y con eso se lavan las manos. El hospital de Del Tamacuro, en el año 2012, estando la ministra Sader de ministra, valga la redundancia, explotó. Ese hospital lo evacuaron y no han hecho nada. Entonces lo pasaron a todos esos pacientes a un ambulatorio donde caben apenas 40, un materno infantil, 40 mamás y 40 niños, hay adultos, hay gente con tuberculosis. O sea, y así usted va sumando los diferentes hospitales, es una cosa realmente dantesca. Lo que pasa es que como están en el interior y hay bloqueo informativo, no se sabe a nivel nacional. Si no se reproduce la información. Entonces se oye maternidad, hospital de niños, universitarios, porque están en Caracas y son hospitales emblemáticos, pero les repito, lo que sucede en el interior de la República es 3 veces peor de lo que pasa en Caracas. En ciudades emblemáticas como Maracaibo, como San Cristóbal, como Barquisimeto, como Valencia, ¿cuál es? En San Cristóbal estuve recién la semana pasada, además de las colas monumentales para echar gasolina, los médicos no tienen cómo transportarse, las enfermeras, el hospital está como un 80% inoperativo. Visto y vivido en directo que lo fue a visitar. Y aún así se sigue tratando de hacer docencia, tratando de dar asistencia a los pacientes, pero con las manos atadas es muy difícil hacer una buena Finalmente, medicina. ¿no hay sensibilidad oficial frente a eso? Yo pienso que no, y las sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina, lo hemos dicho, no hay sensibilidad porque no puede ser que usted someta como Estado venezolano al sufrimiento que está pasando la población de nuestros compatriotas venezolanos. Bueno, doctor Urbina, le agradezco muchísimo toda esta información. Nos paseamos pues por varios aspectos muy importantes de la situación de la salud y de los hospitales, sobre todo en el área infantil. Muy amable por haber estado con nosotros.
Vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela. Feliz inicio de semana para todos. Soy Cinzia Francisquelo. Estamos listos para comenzar a revisar qué ha sido noticia en el mundo del arte y del espectáculo, pero como siempre quiero recordarles que tienen a disposición todas nuestras cuentas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @loactual, en Instagram @loactualpisotv y personalmente @CinciaFD. Son todas mis redes sociales. Y por supuesto, nosotros tenemos que comenzar con una lamentable noticia que ha enlutado a todos los venezolanos. Se trata de la partida física de la indiscutible venezolana Carmen Victoria Pérez. La locutora, bailarina, animadora venezolana falleció este fin de semana a sus 78 años. Dejó gran conmoción en el mundo artístico. De acuerdo a la versión ofrecida por FM Center, el circuito radial en el que trabajaba, un infarto habría sido la causa de su muerte. Pérez se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos del afamado concurso Miss Venezuela, que presentaba año tras año desde la década de los 80. Conocida como la dama de la televisión y también como la flaca, en los últimos años se dedicó a la radio tras haber dejado la pantalla chica en la que solo hizo apariciones especiales. Una vez que trascendió la noticia de su fallecimiento, las reacciones del mundo mediático no se hicieron esperar. Personalidades como Maite Delgado, la periodista Nitu Pérez, Carla Angola, Roland Carreño, la actriz Carolina Perpetuo, Leonardo Padrón, Luis Olavarrieta, Catherine Fulop y más se pronunciaron a través de las redes sociales con sentidos homenajes a la artista. Como venezolanos enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares, allegados y seguidores de Carmen Victoria, por supuesto, en nuestro país y todo el mundo. Seguimos en materia musical y es que Tini Stoessel presentó su nuevo sencillo musical. Esta joven artista estrenó su reciente tema titulado Suéltate el pelo, que ya tiene miles de reproducciones en todo el mundo. La nueva figura del pop argentino dio a conocer la noticia con una tierna serie de fotos en su Insta Stories. La cantante, que se encuentra en plena gira de conciertos Quiero Volver Tour, está viviendo uno de los mejores momentos, tanto artístico como personalmente. Por su parte, en el videoclip se puede ver a Tini disfrutar con amigas. Una de ellas, la famosa actriz mexicana Camila Sodi, con la que da vueltas en un auto descapotable y con una producción fotográfica resplandeciente en color dorado. Vamos a ver de qué se trata este video. Y otro cantante que se convirtió en noticia fue Luis Fonsi, quien presentó un popurrí de sus canciones en la inauguración de Lima 2019. El puertorriqueño ofreció algunas sorpresas durante la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en la que compartió escenario con el tenor peruano Juan Diego Flores. Asimismo, el intérprete afirmó también haber grabado fusiones con géneros más latinos como Échame la culpa, que tiene un toque de vallenato. Respecto a la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Lima, el evento contó con la participación, además de los cantantes Sandra Muente y Pelo de Ambrosio, entre otros artistas locales. Por su parte, estos Juegos reúnen a más de 6.000 atletas de 41 países de América que participarán hasta el próximo 11 de agosto en 61 disciplinas de 39 deportes, en escenarios instalados en 14 distritos de Lima y el Callao. Vamos a avanzar con noticias relacionadas al séptimo arte, y es que Will Smith
interpretará 2 versiones de sí mismo en Gemini Man, una versión actual y real más una 20añera del actor creada digitalmente. Se enfrentan en la paradoja tecnológica y existencialista que mueve Gemini Man, la nueva cinta de Ang Lee. En un encuentro con los medios en Los Ángeles, Smith explicó que le encantó la idea de que dentro de ti están las semillas de tu peor pesadilla. El artista es el protagonista absoluto de ese thriller que llegará a los cines el próximo 11 de octubre y en el que interpreta a 2 personajes muy diferentes pero unidos entre sí. Por una parte está el personaje de Henry, un veterano y experimentado asesino a sueldo, y por el otro lado se encuentra Junior, un joven mercenario que le debe dar caza y que no sabe que en realidad es un clon creado a partir del ADN de Henry. Avanzamos con más del cine y es que el Joker de Joaquin Phoenix competirá por el León de Oro en Venecia. El film, dirigido por Todd Phillips y que en su elenco cuenta con la participación de Robert De Niro, es uno de los más esperados del evento que se llevará a cabo el 28 de agosto al 7 de septiembre. En la competición principal también figuran los films The Laundromat, inspirada en los Panama Papers y esterilizada por Meryl Streep, y The Marriage Story con Scarlett Johansson, ambas producciones de una plataforma de streaming en Hollywood, mientras que en la selección oficial anunciada en Roma por su director Alberto Barrera se dio a conocer que también participarán por el León de Oro Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga y Liv Tyler. Y así, amigos del Actual, nosotros finalizamos las informaciones más destacadas para la mañana de hoy. Recuerden que los estaremos esperando en nuestra emisión meridiana y estelar acá en el Noticiero Televen. Bueno, cerramos nuestra primera emisión, la de la apertura de la semana. Oye, comieron arepa, ¿no? Sí, señor. Y ahorita al terminar me espera otra. ¿Cómo es eso? Bueno, el señor, el maestro. La arepa de Cintia. Ay, no le dejaron a Cintia. Oye, muy malo. Eran como 30 arepas. Yo me he comido 30 arepas, no me dejaron ni la mitad de una arepa. El maestro Miguel Pérez que nos trajo. Con tu figura. Con tu figura. No se preocupe mucho por eso. Ahorita me puede que me como otra arepa, pero no regalada. Mira, por cierto que queríamos aclarar, hay una información que está circulando con relación al cierre de las plataformas de Banesco por un tiempo, que va a ser a partir del viernes, pero esto se refiere a Banesco Panamá, a la sede de Banesco en Panamá, y entonces serían esas las plataformas que van a cerrar en la fecha indicada. Sí, que lo hicieron ver como que si fuera nacional, entonces rodó aquello del fake news. Entonces no, es para Panamá, ciertamente como dice Ricardo, no es para la de acá. Todo sigue normalito. Las pues. sucursales acá trabajarán entonces normal, ¿no? Con normalidad. Sí, señor. Así es. Bueno, La mañana. Bueno, feliz día para todos. Mañana.